Ok, vamos a ilustrar en este momento en base a el modelo que hemos utilizado para construir y modelar un poco el flujo de caja de ejemplo. Continuando con el mismo, vamos entonces ahora a realizar la evaluación de ese proyecto. En primer lugar, recordemos que construimos el flujo de caja de un proyecto cuyo que se trataba de un proyecto pues para una mediana empresa y tenía unas condiciones en cuanto a la generación de ingresos, unas premisas con respecto pues, a los costos, y lo que tendríamos que agregar específicamente para hacer la evaluación sería agregar en este caso la tasa de costo de oportunidad que exigirían los inversionistas para valorar el proyecto o valorar la inversión y efectuar la evaluación económica del mismo, ¿verdad? Entonces para ello nos vamos a ir entonces a la hoja de Excel. En la hoja de Excel vamos a quitar esto por aquí. A la hoja de Excel tenemos aquí las premisas con las cuales construimos entonces el flujo de caja, ¿de acuerdo? En este caso hicimos pues básicamente el flujo de caja económico o flujo de caja libre, que como sabemos entonces es la base fundamental para verificar la factibilidad de esta inversión. ¿Qué es lo primero que necesitamos entonces determinar para hacer la valoración? Es precisamente determinar a qué tasa o qué tasa de interés en este caso va a exigir el inversionista para valorar el proyecto, es decir, determinar la tasa a la cual vamos a descontar los flujos de caja que son generados precisamente por este flujo de caja económico o flujo de caja libre que vemos aquí proyectado. En este caso, como el proyecto dentro del enunciado tiene un financiamiento, como vemos aquí, de 32.000 unidades monetarias a una tasa de interés del 16% a un plazo de 10 años, esto nos indica entonces que este es un proyecto que es susceptible de ser apalancado financieramente por proveedores de fondos de terceros que nos pueden dar ese financiamiento. Entonces para ello, cuando tenemos la característica de que un proyecto es financiado por terceros, la tasa más adecuada que generalmente pues, se recomienda utilizar es la tasa de costo promedio ponderado de capital, que tal como vimos en el contenido de la clase, está conformada específicamente por esta expresión que es el WACC, costo promedio ponderado de capital, que está formado por el costo de la deuda, que en este caso es la tasa de interés del préstamo, multiplicada por el monto del préstamo. Ese flujo evidentemente pues es después de impuestos, toda vez que estamos valorando el proyecto siempre con flujo de caja después de impuestos, y dividido entre deuda más patrimonio. A eso se le agrega el costo exigido por los inversionistas o accionistas del proyecto multiplicado por su aporte por el aporte de fondos de los accionistas del mismo, dividido también entre deuda más patrimonio, que es lo mismo que el activo total del proyecto. Entonces para ello simplemente tenemos lo que tenemos que sustituir en esta ecuación, los datos que en este caso pues están en el enunciado del modelo. Entonces en este caso el costo de oportunidad del inversionista, como vimos anteriormente en el enunciado, es del 16%. Esta es la tasa de rentabilidad mínima que estimarían entonces los inversionistas para asignar los fondos a este proyecto, previamente ellos valorados pues evidentemente pues su posición ante el riesgo. Tenemos como otro dato, eso nos daría el C sub P de la ecuación de costo promedio ponderado de capital. Por otro lado, el C sub D está representado por la tasa de interés del préstamo, que también es del 16% en términos anuales. El monto de la deuda son precisamente el monto del préstamo, que son los 32 millones de unidades monetarias, los 32.000 unidades monetarias. Luego tenemos el monto de capital aportado por los inversionistas, que no es más que la diferencia entre el monto total del proyecto menos deducido, pues en este caso el ingreso por el préstamo, y por lo tanto tendríamos que la diferencia sería el monto de capital aportado por los inversionistas, que conformaría dentro de la ecuación de WACC la letra P. Y por otro lado necesitamos entonces también la deuda más patrimonio, que no es más pues como vemos que es el activo total, que es los 83.700, que es precisamente coincide con el monto total a invertir en el proyecto. Y además tenemos, para completar entonces la ecuación, la tasa de impuesto, que en el enunciado se dice que es del 15% promedio.
Entonces, sustituyendo precisamente dentro de esta en la ecuación todos estos datos, vamos a obtener entonces, como vemos aquí, B105, que es sub D, que es el monto de la deuda, multiplicado por B104, que es el costo de la deuda, por 1 menos B108, que es la tasa de impuesto, dividido entre deuda más patrimonio, que es 83.700, que es la celda B7. Luego tenemos la suma de B106, que es el monto del capital multiplicado por el costo de oportunidad del inversionista, que es la celda B103, y dividido igualmente por deuda más patrimonio o el activo, que es 83.700. Vemos que en este caso entonces la tasa de costo promedio ponderado de capital para descontar los flujos de caja que promete este proyecto sería del 15,08%. Fíjense que es una tasa sustancialmente pues, significativamente menor que el 16% exigido por los inversionistas, ¿ok? Y que el 16% pactado a través de los préstamos, ya que se produce entonces en este caso por el efecto fiscal también un ahorro de impuestos que en este caso pues reduce en cierta forma pues la tasa de descuento en forma de promedio ponderado. Entonces, obtenida esta tasa no nos queda más, y tenido entonces ya, o obtenido ya en el flujo de caja libre, no nos queda más sino que simplemente descontar todos estos flujos de caja proyectados, ¿ok? Y con esa tasa de descuento y restarlo a la inflación a la inversión para obtener entonces el respectivo valor presente neto del proyecto. En este caso entonces, para ello nos vamos a ubicar en la celda B113. De todas maneras voy a hacerlo aquí al lado para hacerlo paso a paso. En este caso vamos entonces a utilizar una función de Excel que se llama VNA, dependiendo de la versión de Excel, dependiendo de la versión de Excel que tengan. Aquí se llama VNA, que es valor neto actual. Vamos a colocarnos aquí en la función para verla en detalle el cuadro de diálogo. Y luego entonces vamos llenando el cuadro de diálogo respectivo. Nos pide en este caso la tasa de descuento. La tasa de descuento entonces será precisamente la obtenida a través de el WACC, ¿verdad? El 15,08%, y la vamos a fijar para que quede constante durante toda la valoración. Y en valores vamos a colocar, en este caso nos vamos a posicionar desde el flujo de caja del primer año, ¿ok? Y vamos a seleccionar toda la corriente de flujo de caja hasta el último año, es decir, considerando el valor terminal del proyecto. Hasta aquí tenemos este valor, que no es más que simplemente el descuento a valor de periodo cero de todo del año base de todos estos flujos de caja descontados, ya a la tasa de 15,08%. A eso le tenemos entonces que sumar el valor de la inversión, 83.700, y con ello entonces obtenemos el valor presente neto del proyecto, que en este caso, en forma pues redondeando, son aproximadamente 19.500 unidades monetarias o bolívares, dólares, etc. Este resultado que nos está diciendo o verificando, bueno, que en principio, dado la norma que establece el modelo, como es un valor presente neto positivo, en este caso entonces vamos a tener que el proyecto sería en principio factible económicamente y eventualmente pues podría ser aceptado por los inversionistas. ¿Qué significa ese 19.500? Significa entonces que los flujos de caja proyectados, ¿ok?, de esta inversión son capaces de recuperar estos 83.700 de inversión y dejar un excedente a los proveedores de fondos o a los inversionistas del proyecto de 19.500, en este caso pues unidades monetarias, entiéndase bolívares, euros, dólares, etc. Entonces este es el resultado que en este caso nos arroja el valor presente neto de este proyecto. Para obtener entonces el siguiente indicador clásico de valoración de inversiones está la tasa interna de retorno. Para obtener la tasa interna de retorno también entonces nos fundamentamos en los flujos de caja del proyecto, y en este caso vamos a utilizar con la ayuda de Excel la función TIR, que es tasa interna de retorno. En este caso, utilizando esta función, vamos entonces, aquí sí podemos con esta función tomar toda la serie desde la inversión y tomamos toda la proyección de flujo de caja completo y le damos a aceptar.
En este caso entonces vamos a obtener una tasa interna de retorno del 19,12% que verifica precisamente que ese valor presente neto, de que el valor presente neto haya sido positivo, ya que esta tasa evidentemente pues está por encima de la tasa de descuento del costo promedio ponderado de capital, que es 15,08% por 4 puntos porcentuales arriba de esa tasa. Esto verifica también que acuérdense que esta es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, por lo cual es una tasa límite en el cual cualquier rentabilidad mayor a ese 19,12% obviamente va a significar que el proyecto va a dar negativo. Esto déjeme borrar aquí, lo podemos comprobar. Vamos a suponer que la tasa aquí hubiese sido 20%. Fíjense que entonces por encima de esa tasa ya el valor presente neto comienza a ser negativo, por lo tanto ya el proyecto deja de ser factible. ¿Ok? Por otro lado, fíjense también la relación, estableciendo relaciones entre estas dos tasas, es que por ejemplo si nosotros dijéramos que vamos a cambiar una premisa en donde el flujo de caja cambia, el flujo de caja en este caso o la tasa en este caso de costo de oportunidad cambia a 18%. Esto da una tasa de 16,32%, tasa de descuento, lo cual evidentemente pues da una tasa un poquito más elevada, por lo cual se verifica que al aumentar la tasa el valor presente neto disminuye. Acuérdense que el resultado inicial eran aproximadamente, vamos a recordarlo, eran 19.500 y con la tasa de 16,32%, incrementando la tasa de rentabilidad del inversionista, fíjense que disminuye el valor presente neto. Esto significa que en la medida en que el valor presente neto, que la tasa de descuento se incrementa, el valor presente neto disminuye. Sin embargo, también debe notarse que aunque nosotros hemos hecho estos cambios en las tasas, la tasa interna de retorno ha permanecido exactamente sin cambios, ¿verdad? Se mantiene en 19,12%. Es decir, que lo que decíamos también en la parte del contenido de las láminas era que el inversionista sesga de algún modo, ¿verdad? Al exigir obviamente pues la tasa de rentabilidad para colocar sus fondos en el proyecto. Sin embargo, en el caso de la tasa interna de retorno, permanece constante, ya que simplemente se fundamenta en los flujos de caja que evidentemente pues genera el proyecto, y que como tal pues sería la tasa a la cual se reinvierten todos estos flujos de una forma pues internamente. Esos flujos de caja básicamente pues generan rentabilidad del 19,12%. Otro elemento aquí a destacar importante es que en este caso si nosotros, claro, variamos cualquier premisa, vamos a suponer que en vez del precio de venta durante los primeros 3 años no hubiese sido 3, sino que hubiese sido, por ejemplo, 2, obviamente aquí sí va a cambiar toda la proyección de flujo de caja. Perdón, aquí vamos a suponer que haya sido 4. O sea, en este caso bueno, aquí no sé qué está pasando. Bueno, no tenemos, ya va, espérese. Si es el flujo de caja, ok, el flujo de caja en este caso pues cambia la proyección, y obviamente pues en este caso aquí sí se produce un mayor valor presente neto, y cambia eventualmente pues también la tasa interna de retorno. Por supuesto, si cambiamos las premisas, en cuanto a la construcción del flujo de caja, cambiará por supuesto todos los valores relacionados, tanto valor presente neto como tasa interna de retorno. ¿Ok? La otra presentación que podríamos hacer es la parte correspondiente al periodo de recuperación, que abrimos pues paréntesis, que esto no es un indicador de rentabilidad, pero que nos ayuda a complementar, por ejemplo, la decisión de inversión. En este caso esto es muy importante porque fíjense que, vamos a hacer también paréntesis aparte, fíjense que la tasa interna de retorno apenas está 4 puntos por encima de la tasa de rentabilidad o del costo promedio ponderado de capital exigida para el proyecto.
Esto básicamente son una tasa que es bastante próxima y que evidentemente es susceptible a que cualquier cambio o premisa o cualquier elemento variable en las premisas del proyecto puede hacer indudablemente pues que en cualquier momento el mismo o la inversión pueda hacerse no factible. De hecho, podemos también notar que en gran parte, ¿verdad?, el valor presente neto del proyecto está influenciado básicamente por el valor terminal que tiene en el último año, como veíamos cuando cuando hablábamos de valor terminal del proyecto. Hablando del periodo de recuperación, entonces, el periodo de recuperación entonces tendríamos que hacerlo en función de los flujos de caja descontados en cada periodo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a ilustrarlo primero de una forma, vamos a decirlo paso a paso. Vamos a descontar cada periodo, vamos a determinar su valor actual. ¿Ok? Vamos a utilizar la función valor actual y vamos a descontar el primer año. Vamos a utilizar esto aquí. Nos pide primero la tasa, siempre la tasa va a ser entonces en este caso el WACC. Luego vamos a tener el periodo que estamos en este caso descontando, que es el periodo 1, y el valor futuro de 10.755. Esto nos daría entonces el valor, vamos a colocarlo aquí, este valor futuro negativo para que nos salga en positivo de una vez. Entonces en este caso vamos a tener, podemos entonces hacer lo mismo y vamos a tener entonces los flujos de caja descontados periodo a periodo. ¿Qué es lo que va a hacer el periodo de recuperación? El periodo de recuperación simplemente va a ser que vamos a ir acumulando, vamos a suponer aquí, vamos aquí viendo la suma, aquí vamos viendo la suma que va dando y vamos a ver entonces cuando vamos sumando cuánto es el momento aproximado en el cual los flujos de cajas acumulados igualan en este caso a la inversión. Fíjense que ya vamos por el periodo 6, por el periodo 7, 8, 9, 10. Ok, entonces fíjense que prácticamente ya en el periodo 10 estamos en 82.925, mientras la inversión es 83.700, o sea que esta inversión se recupera aproximadamente en 10 años y un poquito de la parte final de la parte final en la cual se estima que se va a vender el proyecto, para que en este caso pues es el momento en que se guarda la inversión. Ya esto entonces nos deduce que este es un proyecto de alto riesgo, toda vez que solamente el proyecto prácticamente en este caso se va a recuperar la inversión si y solo si se logra prácticamente al final de su vida útil vender el proyecto al valor terminal que se ha calculado. Entonces esto ya indudablemente pues nos sugiere que este es un proyecto que hay que analizarlo mucho más cuidadosamente, tanto en sus premisas como en sus elementos, como otros elementos pues técnicos, económicos, etcétera, porque evidentemente pues es un proyecto que está prácticamente en el umbral de no ser rentable por cualquier modificación o variabilidad que tenga alguna de las premisas. ¿Cómo hacemos esto de una forma más dinámica? Bueno, en este caso, ustedes lo pueden detallar un poco más cuando vean exactamente la hoja de Excel, pero en este caso lo que se hace es una rutina, se hace una ecuación utilizando en este caso la función sí, donde precisamente lo que hacemos es, en este caso como primera prueba lógica, es que se va comparando la suma de cada uno de los flujos de caja descontados, ¿ok? Y se va comparando con el valor de la inversión, que es precisamente este valor absoluto que está aquí. Y luego entonces cuando eso se iguala, simplemente lo que se hace es que se toma ese valor acumulado y luego simplemente lo que se hace es un cálculo para determinar la porción de tiempo adicional que hace
que precisamente pues hace el cálculo completo o el momento o el periodo completo donde se iguala exactamente los flujos de caja acumulados al monto de la inversión. En este caso pues vean en detalle cómo se construye la fórmula, que le puede servir también para el modelo que ustedes vayan a realizar del tomógrafo, y es una rutina pues que simplemente se puede hacer, una fórmula que simplemente se hace pues con ecuaciones lógicas para precisamente hacerlo más dinámico y calcular automáticamente el periodo de recuperación de la inversión. Aquí les coloco en la primera parte el periodo de recuperación estático, que es aquel en el cual a veces sucede con muchos errores que se toma directamente los flujos de caja sin descontar. Como sabemos, por el concepto de valor de dinero en el tiempo, los flujos de masas monetarias ubicadas en periodos diferentes no pueden ser sumados directamente, ya que no son equivalentes desde el punto de vista pues, de su valor financiero, sino que tienen que ser equivalentes a través de la tasa de descuento o tasa de interés. Fíjense que esa distorsión crea un error tremendo, toda vez que cuando lo tomo directamente sobre los flujos de caja, claro, el periodo de recuperación me da en aproximadamente 5 años y medio, un poquito más. Comparado que cuando lo hacemos con los flujos de caja descontados, obviamente pues el periodo de recuperación es mucho más largo. Y evidentemente pues toma en cuenta el concepto del valor de dinero en el tiempo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video.